Vamos, ¿cuánto le canta esa alabanza en el día de hoy? Gloria al Señor. Que podemos cantarle a nuestro Dios y que Él, por causa de que Él vive, nos invita a su altar, nos invita a su presencia para enseñarnos, ¿verdad?, de que Él nos ama y de que Él nos acepta así como nosotros somos. Así que donde quiera que estés en el día de hoy, déjame decirte que tú estás mirando este mensaje en el momento correcto y en el lugar correcto. Así que bienvenidos a todos en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y yo formo parte del equipo de enseñanza y predicación de Christ Fellowship aquí en español. Y de donde quiera que te encuentres en el día de hoy, sea a través de las redes sociales, a través de CF Internet o en alguna de nuestras sedes locales o globales, queremos darte una cordial bienvenida en el día de hoy. ¿Sabe? Estamos en el día de hoy continuando nuestra serie Obrador de Milagros. Y esta es la tercera parte en este mensaje. Y vamos a estar mirando el libro de Marcos en el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo, vamos a estar mirando y explorando el versículo 1 al 12, pero vamos a leer el versículo 1 al 5. Y quisiera que se mantuvieran en pie mientras nosotros leemos la escritura en el día de hoy. Y dice: cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Primero quiero por lo menos parar un momento. Y lo que estos hombres estaban haciendo era llevando a un hombre con necesidad. Así que diga conmigo: necesidad. Así es. Y dice: como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios por su palabra. Pueden tomar asiento ahí donde se encuentran. ¿Sabe? En nuestra sede en Miami Springs teníamos un muchacho que se llama Roque. Este joven, Roque, él tiene una condición de parálisis cerebral. Y él ha estado toda su vida en una silla de ruedas. Y a causa de su condición ha tenido que depender completamente de su mamá para llevarlo a todos los lugares. Pero ¿sabe qué? Roque es un joven muy alegre y muy fiel a la iglesia y muy fiel a su grupo pequeño. Y un día a Roque le preguntaron en un estudio del libro de Romanos en su grupo pequeño cómo él reconciliaba Romanos 8:28. Y ahí en Romanos 8:28 la escritura dice que todo trabaja para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados. Y la respuesta que Roque dio asombró a todos en el grupo. Porque lo que él dijo fue de que ya Dios le había suplido su mayor necesidad. Oiga bien, Roque, en la condición que él está, en la silla de ruedas, con parálisis cerebral y tener que depender para todo de su mamá, él dijo que ya Jesús le había provisto a él lo que él necesitaba, la mayor necesidad. Ahora, permítame traer esa historia a nuestra enseñanza en el día de hoy. Porque de la misma manera que Roque está en esa silla y podemos pensar que su necesidad física es la primordial, es lo que él necesita sanarse. Él entendió de que Dios ya le había dado a él lo que él necesitaba. Igualmente nosotros como creyentes, Cristo nos ha dado a nosotros lo que nosotros necesitamos, la mayor necesidad. Y esa es la idea principal en el día de hoy que quiero compartirles. Y es que Jesús nos suple nuestra mayor necesidad. Y a lo mejor usted está ahí y está oyendo y visualiza la foto de Roque y visualiza cómo puede ser que
cuál sería esa necesidad, qué es lo que... Y nos hacemos la pregunta exactamente, ¿cuál es esa necesidad? ¿Y cómo es que esa necesidad es la mayor en mi vida? Y eso es lo que nosotros vamos a ver a través del libro de Marcos capítulo 2 en el día de hoy. Hemos estado explorando el libro de Marcos y hemos visto que Jesús ha hecho muchos milagros solo en un capítulo. Y en ese capítulo podemos ver que Jesús ha hecho milagros con un propósito. Ha hecho milagros porque Él quiere enseñarnos algún principio. Pero vemos que esos milagros que Jesús ha hecho le ha traído a Jesús fama. Una fama tan grande en el cual las multitudes donde quiera que Él estaba lo seguían. Y Jesús tuvo que irse por causa de la fama y las personas que le seguían a lugares despoblados. En otra palabra, al desierto para poder distanciarse y alejarse de las multitudes. Mira lo que dice la Escritura en Marcos 1:28. Y dice, enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Oiga bien, la fama de Jesús se extendió, pero tan grande que la multitud no lo dejaba a Él descansar, trayéndole personas, milagros para que Él los sanara. Y Jesús tuvo que alejarse de las personas. Pero ahora entre a la escena conmigo, porque el capítulo 2, donde estamos nosotros estudiando en el día de hoy, explorando, vemos que la Escritura nos deja saber de que Jesús regresó a Capernaum. Ahora, no nos dice cómo Él regresó, pero podemos entender de que Él cuando llegó, no anunció su llegada. Él aparentemente quizás puede ser que Él haya llegado de noche. Porque después de unos cuantos días, dice la Escritura, algo sucedió y fue que la voz de que Jesús estaba en casa, y se asume de que es la casa de Pedro y de Andrés, el lugar centro de Jesús, del ministerio de Jesús. Cuando se supo que Él estaba ahí, comenzaron a llegar invitados que no fueron invitados. Comenzaron a llegar personas, una y otra persona, a la casa de Pedro y Andrés, al punto que la casa se llenó. Mire lo que dice en el versículo 2. Ahí dice, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Significa que el lugar donde Jesús estaba se llenó, tanto que llegó a la puerta, y de ahí en adelante todavía habían muchas otras personas. Pero Jesús, en ese momento, Él tomó la oportunidad. Y miren lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 2. Él explicaba la palabra. Él comenzó a predicar la palabra, a enseñarlas a todas estas personas que estaban en ese lugar. Pero la Escritura nos dice que seguían llegando más personas. Entre esas personas llegaron 4 hombres con un paralítico, y llegaron a ese lugar y no encontraban cómo ellos iban a entrar a la casa para ver a Jesús, para llevarle este amigo. ¿Qué hicieron? Se fueron al techo de la casa, era una casa de un nivel, y se pararon directamente de arriba de donde Jesús estaba, y comenzaron a hacer un hoyo en ese lugar. Comenzaron a quitar el barro, imagínense, comenzaron a quitar la madera que estaba ahí. Y no estamos hablando de un hoyo pequeño, estamos hablando de un gran hoyo que hicieron. ¿Por qué? Porque ellos iban a bajar, no bajaron al hombre directo, no lo bajaron de cabeza, lo bajaron, dice la palabra, en la camilla, y lo iban descendiendo. Así que Jesús estaba predicando y estaba sucediendo eso en ese momento, y descendieron a ese paralítico a la presencia del Señor. Y el Señor lo miró a ellos y le dio a ellos, y escriba esto como el punto número 1 en el día de hoy, Jesús suple nuestra mayor necesidad. Mire lo que dice Marcos capítulo 2. Nuevamente dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, cuando estos hombres que llevaron a este paralítico, yo nada más me imagino su cara cuando ellos oyeron lo que Jesús estaba diciendo. Me imagino que ellos dijeron, todo este trabajo para oír esa frase,
para oír lo que tú no estás diciendo. ¿Qué significa esto? Nosotros traímos al paralítico fue para que sea sano. Ese era el punto de todo esto, ¿verdad? Pero Jesús sabía verdaderamente cuál era la necesidad del paralítico. Y miren lo que la escritura no dice, ¿verdad? Dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo que al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. ¿Sabe? Muchas veces nosotros pensamos que sabemos cuál es nuestra mayor necesidad. Y nosotros podemos categorizar muchas necesidades en nuestra vida. Y podemos decir cosas como: yo necesito un carro del año 2021. Y pensamos que esa es nuestra necesidad. Necesito un mejor trabajo. Necesito una mejor finanzas en mi vida. Necesito una cama para dormir mejor. Y nosotros tenemos una lista de cosas que nosotros pensamos que son prioridades o cosas necesarias. Ahora, no me malentienda. Y no estoy diciendo que no las son, pero lo que le estoy diciendo es que Jesús conoce cuál es nuestra mayor necesidad. Y entonces, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Escriba esto como la letra A. Y es el perdón de nuestros pecados. Oiga bien, el perdón de nuestros pecados. Vamos otra vez a la escritura y dice: Jesús, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La necesidad más grande que un ser humano pueda tener es la facultad, lo que Dios provee para perdonar nuestro pecado. Y permítame volver otra vez a la historia de Rocket. Rocket entendió que en la condición que él estaba, la prioridad de él no es la sanidad física de su cuerpo. Ha sido la provisión del perdón de pecado en su vida. ¿Cuántos de ustedes dicen amén a eso? Porque la realidad es que nosotros comenzamos a pensar y podemos tener una lucha mental de lo que es prioritario. Pero Jesús conocía la necesidad de ese paralítico. Y yo he tenido muchas personas que vienen ante mí, me piden que vayan a los hospitales y a visitas en casas y para orar por una persona que quizá está en un lecho de muerte. Y obviamente entiendo de que quieren que se sane, que Dios haga una obra milagrosa. Todo eso yo lo entiendo. Pero muchas veces me ha tocado orar no por la sanidad, no porque sean, sino por su salvación. Porque ¿de qué vale, mi querido hermano, de que tengamos un cuerpo completo, de que tengamos todo, nos ganemos el mundo y perdamos nuestra alma? ¿De qué vale? A veces pensamos de que tenemos una gran necesidad, pero la gran necesidad y la mayor necesidad que nosotros tenemos es del perdón del pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Mire lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Mi querido hermano, de donde usted sea, no importa. El estatus que usted tenga financiero o sea ejecutivos, tenga negocio, desde el rey al más bebé, cada uno de nosotros, dice la escritura, que hemos pecado y que necesitamos ese perdón del pecado. Así que, ¿qué es lo que hace este perdón del pecado? Escriba esto como la letra B. Nos da y nos mantiene en comunión con Dios. Oiga bien, primero nos da comunión con Dios. ¿Qué significa esto? Muchos de nosotros estamos apartados de Cristo. En otras palabras, no tenemos una relación con Él. Y cuando no hemos puesto nuestra fe en Él, Él nos perdona nuestro pecado. Cuando venimos a Él buscando esa reconciliación a través de su Hijo, Él nos da a nosotros comunión con Dios. Mire lo que dice la escritura en Romanos 10:13. Dice: porque todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús, ¿qué dice? Es salvo. Es salvo. Significa que tenemos una comunión con Dios en la cual Él establece por causa de que Él perdonó nuestros pecados. Pero también, como creyente, nosotros también pecamos, ¿verdad que sí? Espero que estemos de acuerdo con eso, porque la realidad es que mire lo que le quiero decir. No nada más Él nos da reconciliación con Dios, sino que nos mantiene a causa de ese perdón en comunión con Él. Mire lo que dice Primera de Juan
8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta de que Dios puede mantenernos a nosotros en una comunión con Él? Porque nosotros continuamente nosotros pecamos. ¿Y sabe qué? Él conoce, escriba esto como punto número 2. Mire lo que Dios conoce. Y es que Jesús conoce mi corazón. Y a lo mejor usted dice, bueno, pastor, ya llegamos a algo bueno. ¿Por qué? Porque si Él conoce mi corazón, yo tengo un corazón bueno. Yo no le he hecho nada mal a nadie, yo no hago mal, yo no he matado a nadie y pensamos todas estas cosas. Pero vamos a ver otra vez a la escritura en el versículo 6, porque dice, pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en su corazón, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué piensas estas cosas en su qué? Su corazón. Y en el corazón, cuando la escritura habla de que Cristo conoce nuestro corazón, lo que está dejándonos saber es que Él conoce quiénes somos. Él conoce quiénes somos. Quizás usted dice, bueno, mis familiares me conocen. No. Jesús verdaderamente te conoce. Él te conoce más que tus familiares, que tu esposa, tu esposo. Él te conoce, oye bien, más que a ti mismo. Él conoce tu corazón. Y mira lo que dice en referente al corazón, Jeremías 17:9. Dice, más engañoso que todo es el ¿qué? Una vez más que todo y engañoso es el corazón. Y dice, y sin remedio, ¿quién lo comprende? Cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar en un bebé. Cuando yo tuve mis hijos, cuando eran pequeños, una de las cosas que usualmente pasa dentro de las familias es que cuando tenemos a esa criatura en nuestros brazos, los vemos y la discusión que se arma en la familia siempre es a quién se parece, ¿verdad? Se parece al papá o se parece a la mamá o al abuelito. Y esa es la dinámica que hay cuando viene una criatura a nosotros. Pero ¿sabes qué? Espere que crezca. Solamente espere que crezca. Usted no va a tener que enseñarle a mentir. Mienten por sí mismo. Usted le pregunta a un niño de 4 años quién se comió la galletita de chocolate y puede tener embarrados sus labios y dice, yo no sé. ¿Por qué? Porque su corazón es engañoso, su corazón es pecaminoso. Pero ¿sabe qué? Dios mira diferente que como el hombre mira. Dios mire lo que dice 1 Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve. Mire lo que dice, pues el hombre mira a la apariencia exteriores, pero el Señor mira ¿al qué? Al corazón. Dios mira el corazón nuestro. Y esa era la lucha en la cual Pablo estaba teniendo cuando él dice en Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, dice él, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Dios conoce nuestra maldad. Dios conoce nuestro egoísmo, Dios conoce nuestra doble moral, Dios conoce nuestro rencor, Él conoce nuestro corazón. Y por causa de que Él conoce nuestro corazón y por causa de que Él sabe de que está en pecado, que es engañoso, escriba esto entonces como punto número 3. Solo en Jesús se encuentra el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Solo en Jesús se encuentra el perdón de los pecados. Mire lo que dice Marcos 2:9. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma
tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Oiga bien lo que Jesús le está diciendo aquí. Este es el punto, el punto que hemos venido a oír de este mensaje. Jesús tiene el poder para perdonar tus pecados. Él tiene el poder para perdonar tus pecados, pero él estaba en medio de escribas y en medio de todas estas personas, y se pensaban dentro de sí: ¿cómo este hombre habla así? Y Jesús dijo: yo voy a probarle. ¿Y cómo se lo probó? Escriba esto como letra A. El milagro probó que Jesús tiene toda autoridad para perdonar. El milagro que Jesús hizo para este paralítico le dejó saber a ellos de que Él tenía toda autoridad. Mire lo que dice Marcos 2:9 otra vez: que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. La razón por la cual los escribas pensaban: ¿cómo este hombre habla así? Le está blasfemando. Es porque ellos no reconocían a Jesús como Dios, pero decían: qué fácil declarar eso. Qué fácil, eso es algo invisible, algo en el espíritu, algo que no sabemos si es verdad o no es verdad, que si perdonó o no perdonó, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar el pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Yo me imagino el silencio que había en ese lugar, porque ahora no era simplemente decirle: tu pecado están perdonados, algo que no es visible, algo que no se ve. Ahora Jesús le ha dicho al paralítico que se levante de su camilla, que se levante de su camilla, se levante y vaya a su casa. Yo imagino a las personas viendo: ¿será que va a suceder? ¿Será que va a pasar esto? Vamos a ver, aquí es donde se va a probar si el hombre tiene la autoridad o no, si Cristo tiene esa autoridad en la cual Él proclama. ¿Y qué fue lo que sucedió? Podemos ver en el versículo 12 lo que sucede, ¿verdad? Y dice: y Él se, dígalo conmigo, y Él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Wow. Jesús tiene la autoridad para perdonar todo pecado. Muchas veces venimos al Señor y podemos experimentar esa comunión con Dios. Podemos experimentar ese gozo de ese perdón, y sabemos que Él nos ha perdonado. Pero sabe, hay muchos que vienen al Señor y aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Pero no es que Cristo no los ha perdonado, sino que ellos continúan viviendo con una carga dentro de sí. Viven con una carga, con una condenación dentro de sí, que no pueden experimentar esa paz y esa comunión de ese perdón. La Escritura dice que para los que están en Cristo no hay condenación. Pero sin embargo hay muchos que viven de esa manera. Muchos que viven con ese dolor, esa carga, porque no han podido perdonarse. A lo mejor ha habido algún adulterio oculto. A lo mejor ha pasado por un divorcio, una situación difícil en tu vida. Y tú te sientes que tú eres culpable y sigues ahí dejando que eso te cargue y te cargue. A lo mejor puede haber habido algún aborto y tú sigues sintiendo ese dolor,
esa frustración dentro, no es porque Cristo no tiene el poder para perdonar tu pecado. Es porque tú no te has perdonado. No has ido ante el Señor con tus cargas y le has dicho: Señor, yo quiero ya salir de esto. Y dentro de un momento vamos a cantar una vez más esa alabanza donde Dios nos invita al altar, porque Él quiere que nosotros entreguemos todo hoy, una vez por todas. Que tú entregues toda aquella carga que tú has estado cargando, que tú no estás supuesto a cargar. Solo Cristo puede. Que tú se la entregue a Él hoy. Y a lo mejor tú estás mirando en el día de hoy este mensaje y tú no has puesto tu fe en el Señor. No le has dicho: Señor, ven a mi vida como mi Señor y Salvador. Durante esta canción yo quiero que tú en particular oiga las palabras de esta alabanza que vamos a cantar. Y después vamos a orar de una manera, vamos a orar para que entonces tú puedas hacer ese paso de fe. Así que quisiera que se pongan en pie en este momento y vamos a adorar al Señor una vez más. Si abatido y dolido estás y cansado del peso a cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive y nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Cuán hermoso, oh cuán hermoso es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Sí, Señor, nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh Señor.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. La palabra dice que el que el Hijo hace libre, libre es. Libre es. Y a lo mejor estás, como te dije, en el día de hoy y no tienes una relación con Cristo. Quisiera guiarte en una oración. Esto no es una oración a mí, es simplemente yo ayudándote a hacer una oración a Cristo para que tenga comunión con Él. Y si ese eres tú en este día que no conoces, no has puesto tu fe en Cristo, repite esta oración conmigo. Amantísimo Dios y Padre, gracias te doy porque has suplido la mayor necesidad que yo tengo, que es el perdón de pecado. Gracias, oh Dios, que a través de Cristo, del morir en la cruz del Calvario y resucitar en el tercer día, puedo recibir vida eterna. Yo la recibo en este día, te recibo a ti, pongo mi fe en ti en este día, para la honra y la gloria tuya. Quiero vivir como tú quieres que yo viva. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.